Bueno, y esta semana es la semana de los primeros auxilios porque este domingo es el Día Internacional de los Primeros Auxilios. Y estas fechas nos sirven justamente para ponernos a tonos con estos temas que son tan importantes y que todos deberíamos saber. Así como siempre uno en su casa tiene el pequeño botiquín o en el auto es obligatorio tener el botiquín, también debería ser obligatorio que todos los argentinos sepamos de primeros auxilios. Nos acompaña esta noche Carlos Cejas, jefe de operaciones de la Unidad de Socorros de la Cruz Roja Filial Santa Fe. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Y Osvaldo Ferrero, coordinador de la Cruz Roja también de la Filial Santa Fe. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, con una semana muy agitada para ustedes, agitada, con muchas actividades por esta semana de los primeros auxilios. Primero agradecerte por darnos la oportunidad de difundir las actividades que hacemos de la filial. Esto nos sirve muchísimo, que nos den prensa y nos den difusión de las actividades. Y después contarte que desde el año 2000, los segundos sábados del mes de septiembre, se conmemora el Día Internacional de los Primeros Auxilios. Para eso, en todas las filiales de Argentina, que son 63, se realizan diferentes actividades. Nosotros de la filial Santa Fe lo que decidimos hacer es la semana de los primeros auxilios, una semana completa donde elegimos diferentes puntos estratégicos de la ciudad, donde estamos dando charla y capacitación en primeros auxilios. Esto comenzó ayer en la peatonal, donde estuvimos a la mañana, donde concurrieron alrededor de 400 personas. Hoy a la mañana estuvimos en tribunales y en una escuela pública que es Abdala, donde también creo que llegamos a 300 y pico casi 400 vecinos. personas más, sí, aproximadamente entre 300 y 400. Exactamente. Mañana vamos a estar en la Facultad Católica, a la mañana y la tarde. El jueves, que es algo muy importante porque logramos que el acontecimiento, la acción de Cruz Roja sea declarada de interés municipal o de interés del Consejo Municipal. Entonces vamos a estar en la explanada de la Municipalidad el jueves a la mañana, donde seguramente se van a acercar concejales y van a hablar de la importancia que es conocer los primeros auxilios. Y te lo termino el viernes, vamos a estar en la Plaza Constituyente de tarde, y el sábado es a donde invitamos a todos a concurrir. A la mañana vamos a estar en el Parque del Sur, en la intersección de calle 3 de Febrero y Cruz Roja, y por la tarde en el playón municipal que queda a mitad de Costanera Oeste. La importancia de esta semana es que todos podemos dar chance de vida a alguien. Nosotros decimos eso porque generalmente a todos nos pasó encontrarnos con una situación de crisis o una situación de emergencia y muchas veces no sabemos qué hacer. Sí, muchas veces uno se paraliza, porque cuando uno desconoce de algo se paraliza. Por eso es tan importante seguramente saber de primeros auxilios. Ahora yo les traslado esta pregunta a ustedes que están dando estos cursos y estas charlas. Cuando hablamos de primeros auxilios, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Estamos de ver cómo afrontar la emergencia, saber cómo afrontar una emergencia. Cuando uno habla de que una persona tiene una patología, una descompostura o tuvo un accidente, muchos dicen, llamamos a la ambulancia, no llamamos a la ambulancia. ¿Qué hago? Lo dejo quieto, lo levanto, y empiezan todas esas incertidumbres donde se pierden segundos, donde a veces esos segundos hace que la persona pierda la vida. Entonces saber cómo actuar, saber cómo afrontar la emergencia es muy, pero muy importante. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que todo el mundo debería, como bien lo decía en el comienzo del programa, todos deberíamos saber primer auxilio, o debería ser obligatorio saber primer auxilio, como saber leer y saber escribir, ¿no? Debería venir incorporado. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar en las charlas de primer auxilio, en las capacitaciones, cuando estoy con los docentes, que estudian 3 o 4 años para docente, para trabajar con alumnos, con 30, 40 chicos en el aula, y no le dan 30 horas de primeros auxilios. Fíjate. Sí, que en una escuela también un chico se puede quebrar, fracturar, se puede cortar con algún material. O puede venir con alguna patología, sí. Chicos que tienen epilepsia, chicos que convulsionan, a veces por un pico de fiebre convulsionan y se revoluciona la escuela porque no se sabe qué hacer. Entonces, son maniobras muy sencillas, muy fácil, que nada tiene que ver con la medicina. Nosotros hacemos los primeros auxilios y definir primeros auxilios es la ayuda inmediata que le vamos a dar a una persona hasta que llegue el sistema de emergencia. O sea que es hacer una acción hasta que llegue realmente el que sabe y el que va a darle la atención definitiva. Nosotros lo que hacemos es mantenerlo para que no se agrave la situación en la que ya se encuentra y darle chance de vida en algunas oportunidades. Lo que decía Osvaldo, ¿no? Saber primeros auxilios en definitiva es salvar vidas. Ayuda a salvar vidas, exactamente. Estoy leyendo una inscripción que tenés, Carlos, en tu remera, que me parece que también resume un poco esto, que dice reducir riesgos, comunidades más seguras y mejor preparadas. Exactamente. A esto estamos apuntando, a esto queremos de la ciudad de Santa Fe. Exactamente. Hace poco la ciudad de Santa Fe fue declarada una de las 100 ciudades resilientes.
obviamente que nosotros nos hemos afectado muchas veces por fenómenos climáticos, inundaciones. Bueno, Santa Fe siempre se recuperó, por suerte, de estas situaciones. Y nosotros nos pensamos desde la filial que esto tiene que estar acompañado de la enseñanza de primeros auxilios, que es una de las llaves también de ser una persona resiliente, saber reponerse ante una situación de emergencia. Bueno, Santa Fe, por las características, recién lo decías, Osvaldo, por las características que tenemos, es una ciudad que tiene riesgo, es una ciudad que convive continuamente, sobre todo con el tema de las inundaciones. Qué importante, ¿no?, poder saber cómo actuar frente a determinadas catástrofes o hechos que muchas veces, bueno, pueden ser previstos y otras veces no. Bien, cuando uno habla de Santa Fe, obviamente está relacionado, como bien lo decía, a las inundaciones, tanto sean pluviales como fluviales, pero Santa Fe tiene muchos otros riesgos que uno a veces no lo asume. Por ejemplo, tenemos una circunvalación que pasa a 100 metros, en algún momento pasa a 100 metros de la peatonal, donde hay un puerto donde tenemos un megas empresa o un shopping y un casino donde hay los fines de semana miles y miles de personas y pasan camiones con sustancias químicas y peligrosas, donde si hay un derrame deberíamos evacuar 800 metros a la redonda. Tenemos empresas con químicos ubicadas en pleno centro de Santa Fe. Si hay un accidente en la circunvalación, por ejemplo, a la altura de Lisandro de la Torre, voy a poner una de las calles, y 27 de febrero, deberíamos evacuar, depende del químico que lleve y para dónde va el viento, deberíamos evacuar 800 metros de la redonda. Por nombrar algunos de los lugares, la Facultad de Ciencias Económicas, nuestro Instituto de la Cruz Roja, el Huerto, Sara Faisal, el Ateneo Inmaculada. Fíjense, ahí estamos hablando solo de algunas escuelas. Y un gran número de gente que se concentra en esa zona. Exactamente, y la gente no sabría qué hacer. De hecho, ha pasado hace unos cuantos años, bueno, primero cuando tuvo un principio incendio la papelera, y luego cuando se quemó la EP. El humo, la nube tóxica que iba el humo, hizo que mucha gente sufra descompensaciones, gente que era asmática, y la gente no sabía qué hacer. Claro. Entonces, si uno está bien preparado, saber cómo actuar, realmente cuando estemos muy bien preparados, vamos a reducir esos riesgos. Y de eso se trata saber primeros auxilios. Ayudar, uno cuando enseña primeros auxilios o capacita a la gente en primeros auxilios, como me gusta como lo dice Osvaldo, en realidad lo hace para ayudar a otra persona, porque uno no aprende primer auxilio para ayudarse a uno mismo, pero sí para saber prevenir. Entonces, si yo enseño primeros auxilios y enseño a prevenir, voy a reducir muchos riesgos. El riesgo va a seguir existiendo a lo mejor. Seguro. Pero también voy a saber cómo afrontarlo, y eso es lo bueno. Es ahí cuando se reduce ese riesgo. No desesperarme y saber cómo actuar. Tener un plan de contingencia familiar, y que ahí es donde apunta nuestro objetivo. Si toda la familia, una cada 5 personas, supiera primeros auxilios en un caso de emergencia, el riesgo sería menor. Estamos sabiendo cómo actuar ante una determinada emergencia. Esa emergencia puede ser por una patología que ya tenga la persona o por un accidente. Y ni hablar de una catástrofe o una tormenta severa como la que ocurrió en marzo en Santa Fe, donde nuestras unidades de socorro se dedicaron a sacar gente de adentro del agua, pero no gente como se hace normalmente o como hizo el municipio de llevarlo al centro evacuado que tenía agua en su casa. Nosotros con nuestra unidad nos metíamos en el agua a sacar gente que tenía que irse a dializar, que no podía salir porque las ambulancias no podían entrar. 2 mujeres que estaban a punto de tener familia, bueno, las tuvimos que sacar. Y un montón de casos, fueron más de 263 casos, por ejemplo, de salud, que debimos evacuarlo con nuestra camioneta. Si uno estuviera mejor preparado, si la familia estuviera mejor preparada, reacciona. No hubiéramos llegado a ese momento de tener que sacarlo, hubiera salido antes y sabiendo cómo actuar. Bueno, ojalá que el año que viene, cuando estemos en esta semana de los primeros auxilios, estemos hablando de que un gran número de santafesinos tomó esta decisión de aprender sobre primeros auxilios y que se cumple este objetivo que ustedes tienen, ¿no? Que 1 de cada 5 vecinos de la ciudad de Santa Fe conozca y sepa realizar los primeros auxilios. Realmente le agradezco muchísimo. Para aquellas personas que a esta hora nos están viendo y escuchando, si quieren acceder a los cursos, decirles que son gratuitos. Esto es importante. En esta semana son gratuitos, después hay otros que tienen un costo, que son más particulares para empresas o con más horas, digamos. Bueno, ojalá que los santafesinos se sumen. Gracias. Gracias a ustedes por difundir. Muy amables. Hacemos la primera pausa nosotros en Ciudad Capital, ya volvemos, quédate con nosotros, todavía hay muchísimos temas para compartir con vos en esta noche.